Qué bendición podernos ver una vez más. Hoy estaremos trabajando nuevamente el manual de transformación, que es el manual número 3, el cual nos está llevando en esta transformación no solamente de nuestro carácter, sino nuestro estilo de vida, y que cada uno de nosotros podamos ir ya manifestando a Cristo. Es importante notar que ya vamos por la lección número 4. Esto ya nos tiene que estar indicando algo a nosotros, que hemos estado avanzando en este proceso de transformación. No es solo conocimiento, no es solo tener ya conceptos o ideas en nuestra mente y que seamos personas solamente intelectuales en la palabra. Es importante conocer las escrituras, pero también es importante ejecutarlas en nuestra vida, poderlas vivir, poderlas aplicar a nuestro estilo de vida. Y hoy nos toca ver a nosotros la lección número 4 de este manual, y que su tema es la obra del Señor en el carácter. No sé si usted se recuerda anteriormente, cuando estábamos viendo el manual de carácter, el número 2, uno de los proyectos de Dios para nuestra vida es que tengamos el carácter de Cristo. No solo la imagen, sino el carácter de Cristo. Y cuando hablamos del carácter de Cristo, estamos hablando nosotros específicamente del fruto del Espíritu Santo obrando en nuestra vida en beneficio nuestro, pero también en beneficio de los demás. Ese es el poder transformador del cual las Escrituras nos hablan. Cuando nosotros dejamos de tener el carácter que tenemos y empezamos a tener el carácter de Cristo. Cuando hablamos nosotros de la obra del Señor en el carácter, está hablando lógicamente de que es Dios obrando en usted y en mí en esa transformación de nuestro mal carácter o de la ausencia de carácter o de no tener carácter o mal carácter. Dios quiere que tengamos el carácter de Cristo, y vamos a ir descubriendo en las Escrituras qué es tener el carácter de Cristo. ¿Por qué se hace necesario que tengamos el carácter de Cristo? Vayamos entonces a las preguntas para reflexionar. La primera de ellas es: ¿cómo considera usted su carácter ante los demás? ¿Cómo se considera usted? Quisiera opinar algunas cosas con relación a esto, pero son preguntas que tendrán que reflexionar en el grupo de comunión familiar, donde cada discípulo debe exteriorizar cómo se considera su carácter ante los demás. Y luego al ver las Escrituras nos vamos a dar cuenta si es verdad o no es verdad, porque una cosa decimos y otra cosa realmente manifestamos. Dice en la pregunta 2, para reflexionar: ¿en dónde debemos reflejar el carácter de Cristo? Y la pregunta número 3: ¿cree usted que Dios puede cambiar nuestro carácter? Bueno, si leímos bien el tema y ya se nos quedó el tema, podemos darle fácil respuesta a esta tercera pregunta. ¿Cuál es el tema? La obra del Señor en el carácter. Bueno, en el texto para memorizar encontramos en 2 de Corintios capítulo 3 verso 18, que dice la Escritura: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Siempre es bueno meditar y reflexionar sobre los versículos que estamos memorizando. No solo los memoricemos, sino entendamos lo que el Señor nos está diciendo y que apliquemos a nuestra vida correctamente las Escrituras. Vuelvo a leer este versículo de 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice nosotros todos. ¿Quiénes somos nosotros todos? Los que hemos nacido de nuevo, los que hemos entrado en el proceso de transformación, los que hemos entendido cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Pero también dice que miramos a cara descubierta. Significa que ya no hay velo en nosotros, sino que nos vemos como en un espejo y lo que vemos es la gloria del Señor. ¿Qué es lo que vemos en el espejo constantemente? Pues nuestro rostro, pero estamos siendo transformados porque la palabra es el espejo que nos indica la transformación que estamos sufriendo. Dice que vamos a ver la gloria del Señor. ¿Qué es lo que vemos? La gloria del Señor. Pero dice, somos transformados. Esa palabra me encanta, la transformación, porque dejamos de ser lo que fuimos antes y nos estamos convirtiendo y transformando en lo que tenemos que ser. Es un proceso, pero en ese proceso dice que vamos a ir disfrutando de gloria en gloria, de gloria en gloria. El justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día perfecto es. Esto implica que esa gloria va a ser mayor cada día, cada momento de esa transformación en nuestra vida. Vamos a ir viendo esa gloria. Y dice, por la misma imagen, la misma imagen. ¿La imagen de quién? La imagen de Cristo. Somos transformados en nuestro carácter, somos transformados como por el Espíritu del Señor. Qué tremendo pasaje. En el contenido de la lección encontramos que el carácter es el sello que nos identifica y hace diferencia de nuestros semejantes, y es producto del aprendizaje dentro de la sociedad. Esto nos hace pensar que somos personas únicas, que poseemos un conjunto de reacciones y hábitos, de comportamientos, y eso nos hace únicos, que a lo largo de nuestra vida hemos adquirido. Fíjense qué tremendo. Se puede tener un buen carácter o un mal carácter, dependiendo de la formación en la que hayamos sido formados o educados. Fíjese tremendo. Entonces, ¿qué es el carácter? Fíjese bien lo que dice que es el carácter: conjunto de reacciones y hábitos de comportamiento. Podemos llegar a tener buen carácter o mal carácter, según hayamos sido educados. El carácter probablemente no se puede o no se manifieste de una forma total y definitiva, sino que pasa por un proceso evolutivo que se desarrolla hasta llegar a su completa expresión. O
O sea, no es una cuestión de que hoy ya soy transformado, ya mañana ya soy transformado. No, esto es un proceso gradual, es un proceso de todos los días que me está llevando a completar esta expresión de la imagen de Cristo en nosotros, su carácter en nosotros. Entonces, es aquí en donde nosotros como iglesia vemos la responsabilidad de que nuestro carácter, el de nuestros hijos, fíjese bien, ya está hablando el de nuestros hijos y todos los discípulos de la iglesia, sea transformado hasta que pueda llegar a proyectar la expresión de la imagen de Cristo. Pero muchas veces decimos, es que mi hijo es idéntico a mí en su carácter. Mal carácter. Es que mi hija tiene mi carácter. Si yo no tengo el carácter de Cristo, entonces voy a estar reflejando una distorsión en el carácter de mis hijos. Necesito tener el carácter de Cristo, pero ellos también necesitan ser transformados en el carácter de Cristo. Y vamos a ver con algunos ejemplos cómo es que se da esto. Por ejemplo, se dice que los hábitos no se cambian, solo se sustituyen. Si yo decía mentiras, ahora lo sustituyo por la verdad. Pero el carácter puede ser transformado a la medida que yo obedezco la palabra de Dios. Mire pues, mi transformación depende exclusivamente del que yo obedezca todas las palabras de Dios. No de algunas, no de un buen porcentaje, sino de todas. Me llama la atención entender entonces que los hábitos pueden cambiarse sustituyéndolos por otra cosa, pero el carácter sí puede ser transformado y debe ser transformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo logro? Pues obedeciendo la palabra de Dios. Sencillo, ¿verdad? Usted pensó que le iba a decir ayunando 40 días, teniendo vigilias todas las noches, o haciendo ciertos ejercicios espirituales, o por leerse toda la escritura, o por conocer toda la escritura. Si es conociéndola, es sabiéndola, pero obedeciéndola, es como yo voy a tener la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque voy a obedecer cada escritura y voy a ponerla por obra en todo momento, en todo tiempo, y voy de esa manera a ver la transformación en mi vida. Ahora, fíjense bien, el carácter sí puede ser transformado a la medida que yo obedezco la palabra de Dios. Y encontramos en las escrituras personajes que su carácter fue transformado, siendo cambiados de manera positiva, como en el caso del apóstol Pablo. Pero también vemos a otros que su carácter y su falta de obediencia no dejaron a Dios obrar en sus vidas, y por tal razón no fueron transformados. Tenemos el caso, por ejemplo, del rey Saúl. ¿Cuántas veces desobedeció? No cumplió la palabra. Su carácter no fue transformado. Vemos también a los fariseos, que aunque conocían las escrituras, no conocían el espíritu de las escrituras. Vivían un legalismo, imponían cosas, normas, pero ellos no estaban dispuestos a cumplirlas. Su carácter no fue transformado. Pero también encontramos el de los publicanos, ¿verdad?
Y así encontramos muchos personajes en las Escrituras que por la falta de obediencia a las palabras del Señor no fueron transformados en su carácter. Un aspecto muy importante para que nuestro carácter sea transformado es la obediencia a su palabra, ya que esto produce cambios y por lo tanto transformación. Veamos algunos personajes que experimentaron transformación en su carácter. Tenemos a personajes como Moisés, el profeta Moisés. Encontramos que tiene una fortaleza, pero que también tuvo una debilidad. ¿Y su fortaleza cuál era? Que era un hombre reconocido como el más que manso de la tierra. Era un hombre manso, apacible, por su carácter y su actitud de intercesor ante Dios y al pueblo de Israel. Tuvo experiencias sobrenaturales con Dios en el monte Sinaí. Todos los que hemos leído acerca de Moisés nos damos cuenta las experiencias que él tuvo en Dios, y uno dice: qué glorioso, qué bendición la de Moisés, qué bueno lo que le pasó a Moisés. Lástima que a mí no me ha pasado esto. Pero Moisés tuvo estas experiencias sobrenaturales con Dios. Esa era su fortaleza, que era un hombre manso. Pero en un momento dado de su vida y de su ministerio, encontramos a un Moisés manifestando sus debilidades. ¿Cómo cuál? Cuando Moisés no pudo controlar su carácter. Fíjate, tremendo. No pudo controlar su carácter ante la situación que estaba viviendo con un pueblo rebelde. Alguien dirá: es que lo sacaron de sus casillas, es que rebalsaron el vaso, es que lo sacaron de su estado de paz. Déjeme decirle que estas situaciones que el pueblo produjo en la vida de Moisés manifestó en Moisés algo terrible para él, que se llegó a convertir en su debilidad más grande: su falta de control en su carácter. ¿Cuántos de nosotros somos descontrolados en nuestro carácter cuando se nos presentan situaciones diferentes, las que no esperamos, las que no deseamos, y vienen a veces para ver qué hay en nosotros, qué reacciones tomamos? En el caso de Moisés, fíjese que tremendo, es que Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio 32, versos 51 y 52, el Señor le habló a Moisés claramente y le dijo: por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, en Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel, verás por tanto delante de ti la tierra prometida, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Dios vio como pecado la falta de control en Moisés? Porque Dios le dio una directriz a Moisés. Le dijo que le hablara a la peña y que brotaría agua delante del pueblo de Israel. Pero cuando el pueblo de Israel persistía en sus rebeliones contra Dios y contra Moisés, Moisés se enoja con este pueblo y golpea aquella peña, y la golpea 2 veces y brota el agua, pero no glorificó a Dios en ello, sino ciertamente sacó agua, el milagro estaba hecho, ciertamente Dios se manifestó, pero esa no fue la directriz que Dios le dio a Moisés. Y por no seguir la directriz, el mandamiento, la ordenanza,
por desesperarse, por enojarse, por molestarse con el pueblo, hace algo diferente, que le costó a Moisés la entrada a la tierra prometida. La pudo ver, sí. Y el pueblo se gozó tomando agua, glorificó a Dios viendo el milagro, pero Moisés no glorificó al pueblo, a Dios ante el pueblo. Y eso le costó a él la entrada a la tierra prometida. Entonces vemos su fortaleza, pero vemos también su debilidad. Veamos otro personaje más, Aarón. ¿Quién era Aarón? Hermano de Moisés. Y Aarón, su fortaleza fue el primer sumo sacerdote de la antigua ley y figura de primera importancia en los acontecimientos del Éxodo. Tuvo el privilegio de subir con Moisés al monte Sinaí y ver a Dios sin perder la vida. Qué tremendo, ¿verdad? Ese es un privilegio, el haber podido ver a Dios y no morir. No hay hombre que te pueda ver y pueda estar de pie. ¿Cuántas experiencias hubo de hombres que vieron a Dios y cayeron como muertos? Pero por la misericordia de Dios, Aarón pudo ver a Dios juntamente con Moisés. Subió y vieron las manifestaciones de Dios. Su fortaleza era un sumo sacerdote que tenía que ofrecerle a Dios sacrificios. Pero ¿cuál fue la debilidad de Aarón? Su debilidad fue ceder ante la presión del pueblo. A Moisés lo enojaron y a Aarón lo presionaron para que les hiciera un Dios, que representara un Dios que los sacara, que los había sacado de Egipto. Qué tremendo esto, porque entonces en la debilidad de Aarón encontramos a un Aarón presionado por el pueblo y él no supo controlar su carácter. ¿Qué hacemos nosotros cuando somos presionados por la gente? Especialmente en los colegios, cuando se nos ofrece un cigarro, o fumar, o beber, o ir a una fiesta, o bailar, somos presionados y nos dicen, no seas tan evangélico, es que vos sos muy santulón, y nos dicen cosas como estas, presionándonos. ¿Para qué? Para que hagamos lo que ellos hacen. ¿Cuál es nuestra reacción? Para Aarón, la presión del pueblo, él no pudo controlar su carácter porque cedió e hizo lo que el pueblo le pidió, entendiendo él que Jehová, Dios uno es. Prefirió quedar bien con el pueblo y quedó mal con Dios. Su falta de carácter ante el pueblo, tuvo miedo que lo lincharan, tuvo temor de que lo mataran, y entonces prefirió quedar bien con el pueblo, sin entender que Dios podía haberlo librado de esa situación y manifestar la gloria de Dios en medio del pueblo de Israel. Ahora, dice en Éxodo 32, verso 4, y él los tomó, o sea, tomó el oro, los zarcillos, las cadenas de oro, dice, y él los tomó de la mano de ellos. El pueblo tenía oro y lo usó mal. Y él le dio forma con buril e hizo de ello un becerro fundido, dice. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. La falta de carácter en Moisés, en Aarón, la presión del pueblo lo llevaron a hacer algo contrario a lo que Dios había manifestado. ¿Qué hacemos nosotros ante las presiones del mundo? ¿Qué manifestamos? Es ahí donde necesitamos transformación, es ahí donde necesitamos
dejar que nuestro carácter sea transformado, pero en la obediencia exacta de la voluntad de Dios, de su palabra. Veamos otro caso más, el caso de Saulo de Tarso. Su fortaleza. ¿Cuál era su fortaleza? Su carácter fue transformado radicalmente, hasta el punto que él pudo decir en 1 Corintios 11, versículo 1, dijo: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué estaba diciendo? Estaba poniéndose como un modelo, porque él estaba viendo el modelo que es por excelencia Cristo. Esa fue su fortaleza, su carácter. Pero ¿cómo era Saulo de Tarso antes? ¿Cuál era su debilidad? Su debilidad es que era un hombre de carácter fuerte e influyente, amenazador, perseguidor, encarcelaba a los creyentes. Era un hombre temerario, era un hombre malo, era un hombre perseguidor, era un hombre que creía que estaba haciendo lo correcto. Y su fortaleza en el Señor fue de que su carácter fue radicalmente cambiado, hasta llegar a decir: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora, un carácter que no ha sido transformado todavía actúa en la carne y no puede manifestar el fruto del Espíritu. Repito esto: un carácter que no ha sido transformado todavía actúa en la carne y no puede manifestar el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice la Escritura que contra tales cosas no hay ley. No hay quien te pueda amenazar, no hay quien te pueda juzgar, no hay quien te pueda señalar. Porque si vives bajo esta dimensión, entonces estarás dando a conocer el carácter de Cristo en tu vida. Procesos de transformación del carácter. Hay varios procesos aquí. Uno, reconocer el señorío de Cristo en mi vida. Muy importante. Tienes la cita bíblica acá, que es Romanos 10:9. Romanos 10:9. Reconocer el señorío de Cristo en mi vida. Necesitamos reconocer el señorío de Cristo. ¿Qué es el señorío de Cristo? Que Él es Señor, que Él gobierna, que Él manda, que Él dirige, que Él es el todo, que nos sujetamos a su voluntad, que nos sujetamos a su propósito, que cedemos nuestra voluntad a la voluntad de Él. Eso es el reconocimiento de su señorío. No puedo decir que Él es Señor de mi vida y yo sigo haciendo lo que yo quiero, viviendo como quiero, actuando como quiero y teniendo el mal carácter. No puedo decir que es el Señor de mi vida si Él no gobierna todo en mí. B. Estamos viendo los procesos para ser transformados. Despojarnos del viejo hombre, según Colosenses 3:9. ¿Qué es despojarse? Despojarse es quitarse, arrancarse, dejar y revestirnos del nuevo, que es Cristo. Entonces, esto tiene que ver con nosotros entonces, en que al despojarnos del viejo hombre, estamos quitando de nosotros las viejas, los viejos hábitos, costumbres, y aplicando la palabra de Dios en nuestra vida. Y dice, revestidos del nuevo hombre, que es Cristo, según Colosenses 3:10. ¿Y cómo conozco yo el carácter de Cristo? A través de su palabra. Es ahí donde yo voy a manifestar el carácter de Cristo. Es ahí donde yo voy a ver la gloria de Cristo en mí. Pero algo más, dice, hacer la voluntad del Padre.
Cuando Cristo dijo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, hablando con el Padre. Jesús desde el principio se dio y se sometió a la voluntad del Padre porque entendió que era una autoridad mayor. Cuando encontramos nosotros que hizo la voluntad del Padre, encontramos nosotros en las Escrituras que en todo momento hizo la voluntad del Padre. Usted y yo fuimos también hechos para hacer la voluntad del Padre. Yo quiero que este texto bíblico lo podamos ver. Por favor, vaya conmigo a Hebreos capítulo 13, versículo 21. Hebreos 13, 21 dice, y el Dios de paz, voy a leer el 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aptos, fuimos aptos para hacer la voluntad de Él. Dice además, obedecer sus mandatos y sus directrices. No solo saber los mandamientos, sino saberlos, hacerlos, pero también sus directrices. ¿Se recuerda usted al hombre rico cuando el Señor le dijo, el hombre rico le dice al Señor, Señor, ¿qué debo hacer para ir al cielo? Jesús le dijo, los mandamientos, ¿sabes? Y el Señor le empezó a decir cuáles eran los mandamientos. Y este hombre rico dijo, todos esos los conozco y los he vivido desde mi juventud. Jesús se dio cuenta que no le estaba mintiendo, porque no le dijo mentiroso. Pero el Señor le dijo, bueno, si todo esto lo has cumplido, los mandamientos, una cosa te falta. Fíjese usted, una cosa le faltaba nada más para poder merecer el cielo, para ser transformado, para tener el carácter de Cristo. Una cosa le hacía falta. Viene el Señor y le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, repárteselo a los pobres. Esto ya no le pareció al hombre rico, porque era mucho lo que tenía, dice la palabra. Sí cumplía mandamientos, pero no cumplía directrices. Lo que le mandaron a hacer le impidió a él ser transformado en su carácter. Qué tremendo. Usted puede estar cumpliendo mandamientos y no directrices, y Dios quiere que nosotros obedezcamos mandamientos y directrices. Mire lo que dice Juan. En Juan capítulo 14 me llama la atención este verso porque tiene que ver con el cumplimiento. Vea por favor, Juan 14, verso 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre por vosotros. Mire qué tremendo. Muchos dicen, yo te amo, Diosito, y hasta Diosito, dicen, ¿verdad? Te amo, Diosito, besitos, Diosito, tú sabes que te pertenezco, Diosito, yo soy salvo por ti, te doy gracias, Diosito. Déjeme decirle una cosa. Cuando la Escritura nos habla de mandatos y directrices, dice el Señor, si alguno me ama, lo va a evidenciar como guardando sus mandamientos, haciéndolos, cumpliéndolos.
todo lo que el Padre nos mande a hacer. Y por último, manifestar el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Ya los mencionamos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué tenemos que manifestar? El fruto del Espíritu. Estas son las maneras de ser transformados. Reconocer el señorío de Cristo, despojarnos del viejo hombre, revestirnos del nuevo hombre, hacer la voluntad del Padre, obedecer mandatos y directrices y manifestar el fruto del Espíritu. Aquí ya tenemos la forma como vamos a ser transformados. Recomendaciones. Es necesario entrar en el proceso de transformación de nuestro carácter. Una de las cosas que debe caracterizar al cristiano es el buen carácter y poder día a día ver a Cristo en nosotros. Segunda recomendación: estudie el carácter de Jesús, nuestro modelo por excelencia, ya que Él nos ama como somos, pero se niega a dejarnos así. Aprenda cuáles son sus puntos flojos, usted, los suyos y los míos. Yo tengo que aprender de los míos, usted tiene que aprender de los suyos. Aprenda cuáles son sus puntos flojos y allí refuércelos. Porque, ¿por qué cosa usted pierde la paz tan rápido? ¿Por qué pierde la calma? Que son puntos flojos que muchas veces nos hacen actuar mal y reaccionar mal y manifestar mal nuestro carácter. Allí permita el Espíritu Santo que transforme su vida. En la evaluación tenemos 5 preguntas. Una de ellas es: el carácter no se puede cambiar por más que uno intente. ¿Es verdadero o es falso? Es falso. El carácter sí puede ser transformado y debe ser transformado. Pregunta número 2. ¿Podemos controlar nuestro carácter en las circunstancias de la vida si tenemos reflejado el carácter de Cristo en nuestras vidas? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Sí podemos controlar nuestro carácter. 3. Una de las cosas que debe caracterizar al cristiano es el buen carácter. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. Pregunta número 4. Pablo decía a la iglesia que imitaran a Dios y no a él, porque su carácter no podía cambiar. ¿Esto es verdadero o es falso? Es falso. Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pregunta número 5 dice: uno de los aspectos para que cambie nuestro carácter es reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas. ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero. Qué bendición poder estar viendo ya este manual de transformación y poder entender que sí puede ser transformado nuestro carácter. Los hábitos pueden ser cambiados, pero nuestro carácter sí puede ser transformado. Debe ser transformado a la imagen de Cristo. Bendiciones, hermanos.